converso con Julio Fabre para comentar cuál es su opinión del nuevo gabinete, cómo se ha sentido en el mundo empresarial. Señor Fabre, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. Encantado de tenerlo con nosotros. Usted es un hombre que habla siempre en voz muy alta. Señor Fabre, cuéntenos, ¿qué le parece el nuevo gabinete? Bueno, en primer lugar, creo que Beatriz Merino, como tú lo has mencionado, es una persona que por lo menos tiene la imagen de eficiencia, una mujer preparada, honesta, que es una de las virtudes que no tenemos muchos peruanos en este momento, y creo que eso va a transmitir una fuerza especial. Por otro lado, yo espero que... Pero, ¿Beatriz sabrá decirle no al presidente? Justamente eso te iba a decir. Mi duda estaría por ese lado, ¿no? De que Beatriz es una mujer muy bondadosa, buena, y creo que ojalá que el presidente la deje actuar adecuadamente. Yo ya lo he estado viendo nuevamente al presidente Toledo en Chimbote haciendo cientos de promesas otra vez, ¿no? Entonces, hablando que él va a tener protagonismo. Sí, entonces creo que por ese lado se podría ver perturbada la labor de Beatriz. Pero es un deseo de todos los peruanos, el mío por supuesto también, que este cambio de gabinete sirva pues para relanzar al país. Por lo menos creo que tú lo acabas de decir, la incertidumbre es uno de los peores enemigos de la economía en general. Entonces, esto nos da una posición que Beatriz es una mujer, y a mí me lo ha reconocido, es liberal, eso da cierta tranquilidad. Espero que no enfoque este premierato en base simplemente a tratar de recaudar más dinero, porque sería un defecto realmente imperdonable. Creo que acá se está hablando mucho de que hay que elevar muchísimo la presión fiscal, la presión tributaria, perdón, y nadie se da cuenta que el problema no es ese, no es el 12.6, es que solamente un 20 o 30% pagan ese 12.6, o sea que al final salen pagando 30 o 40%. Exacto, ¿no? Eso lo está explicando un economista el otro día, que en realidad la presión es como 30 y tantos por ciento, porque es un grupo pequeño que pagamos todos. Claro, en realidad la presión es casi escandinava, es muy alta a determinado grupo. Y lo peor es que todas las medidas siguen yendo hacia ese determinado grupo, entonces por ahí está la cosa. Antes de pasar al tema fiscal, que igual es muy importante, sigamos con el gabinete. ¿Qué es lo que más le agradó de los cambios? ¿Qué es lo que más, por lo menos un suspiro de alivio, qué es lo que más le ha gustado? A ver, en principio creo que el cambio del gabinete en sí trae una especie de esperanza nueva. Pero no es un cambio muy radical, ¿no? Es un cambio realmente light, ¿no? Light. Han habido cambios que lamento yo, como tú dices, Fernando Villarán, por ejemplo, creo que era un ministro excelente. El caso de Álvaro Quijandría, por ejemplo, ha dejado sobre el tapete una serie de problemas sin resolver, el problema del aranceles, del maíz, del arroz, en fin, el IGB. Y lamentablemente Paco González, que es una excelente persona, es un banquero, como tú lo dices, no se ha llegado todavía a sentar en su escritorio de ministro y ya lo están amenazando. Sí, la Junta de Regantes ya dijo que se va a la huelga, sí, y la Cunga le ha dicho que hasta el 21 de julio tiene chance para hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, por más pragmático, inteligente y preparado que sea Paco, va a tener unas dificultades políticas que están exacerbadas. Hay como una mala leche, ¿no? Como una mala actitud. Hay una exacerbación que está siendo aprovechada pues por los grupos violentistas, ¿no? Que están copando en cierta forma el espectro político. Todas estas huelgas son manejadas al final por Patria Roja, Pucallacta. Grupos pequeños, sí. Grupos pequeños, muy violentos y muy organizados, manipuladores, ¿no? Muy organizados. ¿Y qué tal le parece Silva Arruete en el MEF, que se haya quedado? A mí me agrada Silva Arruete, ¿no? Si bien es cierto, creo que debería escuchar un poco más a algunos gremios o personas. Sin embargo, creo que es un ministro con mucha experiencia, ha dado, creo, tranquilidad al mundo económico, empresarial. Pero necesita gritos un jefe de gabinete, ¿no? Se le ve sin estrategia, se le ve cansado también.
Efectivamente daba la impresión como que él ya se quería ir, ¿no? Al final contestaba un poco malhumorado. Creo que la carga es tremenda y debe ser frustrante hacer todo un plan de trabajo para cubrir tu déficit, para que la economía se ordene y de repente tu propia bancada no te acepta los cambios que estás tratando de hacer para cubrir ese déficit fiscal, que no es culpa de Silva Arrete, sino de estas medidas de aumento a los maestros, a los policías. Sí, Roberto Abusada explicó el otro día que si bien había habido una mejora de la percepción en el verano, inmediatamente se gastó, bueno, vino la ley de la enfermera, que abrió un huecazo en salud. También. Petroperú dijo que era muy importante, nos explicó también aparte de estos aumentos, ha habido un aumento fuerte, hay un informe hoy día muy bueno en gestión del gasto no financiero, ¿no? Muy fuerte. Hay una cosa, Aldo, que es importante. Las empresas públicas nuevamente están dando pérdidas enormes. En este momento creo que, si no me equivoco, FONAFE ha hablado de 170 o 180 millones de soles, que es el equivalente a lo que vamos a pagar cables y teléfonos. Quiere decir nuevamente que la ineficiencia de las empresas públicas la acabamos de pagar nuevamente los mismos particulares, ¿no? ¿Usted no hubiera movido el impuesto activo, el impuesto extraordinario a las empresas públicas? Lo que pasa es que a nosotros nos dijeron que ese impuesto lo sacaban, que eran como 500 millones de soles, sí, bastante. Para de esa forma aliviarle la carga y poderlas vender o concesionar, en fin, cosa que no ha ocurrido para nada, ¿no? Y lo que nos está demostrando que no solamente no podían pagar esos 500 millones, sino que están perdiendo mucho más plata, ¿no? No, claro, no tiene un retorno del 5%, ¿no? Porque imagínate, si las empresas públicas pudieran generar utilidades como debe ser, o sea, yo no voy en contra de la empresa pública per se, a pesar de que no es función del Estado hacer empresa. Sin embargo, si fuera una empresa pública bien manejada, enhorabuena, ¿no? Hay países como Francia o México que todavía tienen empresas públicas bien manejadas. Pero mire lo que está pasando en Petroperú, ¿no? Hay unos cuestionamientos al presidente. Ah, por supuesto, por eso digo bien manejadas. Si fueran bien manejadas, en fin, darían utilidades y con eso se podría aumentar a los maestros, pero no dan pérdida. Entonces, como no dan pérdida, tienen que ponernos más impuestos para pagarles a esa... ¿A usted qué le parece el paquete fiscal? ¿Qué impuesto pondría, qué no pondría? ¿Subiría el IGB? ¿Pondría impuesto al capital? ¿Qué actitud le merece? ¿Cómo cerraría el hueco? Bueno, ahí realmente yo preferiría no opinar, porque este es un tema de mucha especialización. Yo he escuchado tantas opiniones tan contrarias entre, por ejemplo, Rodríguez y Silva Arrete, en fin... Eso fue más que contrarias. Sí, pues, entonces, CONFIEP hizo una propuesta que en algunos casos no fue aceptada, inclusive algunos gremios no lo aceptaron, pero fue en todo caso una propuesta. Igual pasó cuando a nosotros nos pidieron informe ya de esto hace meses. En ese momento sí, CONFIEP presentó una propuesta para la cuestión de las exoneraciones tributarias a través de una especie de drawback en vez de claro, de una eliminación ciega, ¿no? Y eso hubiera sido mejor. ¿Por qué? Porque ahí yo estuve conversando con el presidente de la región de Loreto, y él me decía que ahí no había tal contrabando como si hay en otras zonas de selva. Como Pucallpa, claro. Como Pucallpa, por ejemplo. Entonces a él sí lo perjudicaría. En cambio, con un drawback creo que solucionaría ese problema. Tendrán dinero incluso. Ahora, un tema que le está preocupando al empresariado, lo he escuchado muchas veces por ahí, es el tema de seguridad. Se está hablando de que Senderos está asomando la cabeza. Hay gente que dice que no, que es una exageración, que es para desprestigiar a la Comisión de la Verdad, etcétera. Pero ¿cómo ve usted el tema Sendero? Después lo de Techín, yo creo que... Primero yo tendría que decirte algo que he estado escuchando en las últimas semanas, que aquel que toque a la Comisión de la Verdad es un fujimontesinista y que quiere perturbar la gran labor que está haciendo. Yo, menos mal que desde hace 2 años me he opuesto a la Comisión de la Verdad, desde hace 2 años. Creo que se está creando acá un problema muy grave, creo que se están relajando los sistemas penitenciarios a un nivel de peligrosidad, porque el intercambio de información es cada vez más grosero. Creo que hay una responsabilidad del Ministerio de Justicia. Y por otro lado, se está hablando de que no se iba a soltar ningún terrorista, y yo veo que a cada rato sueltan terroristas. Además, este pata que ha tomado la columna de Techín era el segundo de Feliciano, que fue capturado con Feliciano y sin embargo lo soltaron. ¿Y fue liberado, sí? Y fue liberado y está dirigiendo esa columna. El camarada no me acuerdo el nombre. Yo no me acuerdo el nombre, pero ayer lo vi en un
programa de televisión. Entonces, eso es grave, ¿no? Las pintas de hoy día en la mañana, ¿no?, que han aparecido en provincias. Está habiendo un movimiento ya político, se está organizando Sendero de una forma diferente, que para mí inclusive puede ser hasta más peligrosa, porque antes era rechazado por los propios campesinos, porque era violentista, asesinaba. Hoy día viene con dólares de narcotráfico y está haciendo un proselitismo político más light, ¿no?, muy peligroso. Sin asesinar. Sin asesinar, pero igual de peligroso, ¿no? ¿Pero usted siente que en el gremio empresarial hay este rechazo a la Comisión de la Verdad? En términos generales, no es que se rechace a la Comisión de la Verdad. Yo digo, ¿por qué la Comisión de la Verdad? Después dijeron Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y yo creo que también hay un poquito de Comisión de la Revancha o de la Venganza, algo así, ¿no? Se están removiendo conchos que los peruanos no deberíamos saber. Esta curiosidad morbosa que tenemos los peruanos creo que nos hace daño al consciente colectivo, ¿no es cierto? Estar viendo nuevamente revivir todas estas atrocidades que pasaron de uno y del otro lado, pero hay que tomar en cuenta que el que le declaró la guerra al Perú fue Sendero, y el gobierno tuvo que defender, el Estado tuvo que defenderse. Hoy día aparecen los villanos como héroes y los héroes como villanos. Esto que ha salido del frontón, que esto de los fusilamientos y todo, se está nuevamente creando un ambiente en contra de la Fuerza Armada, de la Marina, y con el prurito, con el propósito político de perjudicar a Alan García, básicamente. Entonces no se dan cuenta que por perjudicar la imagen del expresidente García, están perturbando a toda la nación y en especial a nuestra Fuerza Armada. ¿Usted no siente que, por ejemplo, con este tipo de declaraciones se refuerza un poco la impresión que hay en ciertos círculos que siempre dicen CONFIEP igual Fujimorismo? Bueno, es algo que se ha repetido por años. También puede decir Aldo Mariatti igual Fujimorismo. O sea, en esas épocas, Aldo, y espero que no te olvides, creo que el 90% de los peruanos decíamos, oye, qué bien este programa, el país se está poniendo en orden, no hay terrorismo, ya no hay apagones, la economía se está formalizando. Lo que pasa es que nadie sabía que por debajo de la mesa y a las finales del año 98, el señor Fujimori abdica de su poder y lo entrega a un hombre corrupto. CONFIEP criticó a Fujimori, ¿no? En unos momentos he comunicado. Más bien Bruce lo defiende, hay una historia. Sí, que no valdría la pena tocarlo. Más bien Bruce defendió a Fujimori. Pero ¿sí? Hay una percepción equivocada de CONFIEP. Es más, nosotros nos quisimos pronunciar contra la reelección y invitamos al doctor Stein a CONFIEP. Y le dijimos que si nos podía decir que había fraude, nosotros nos pronunciamos públicamente contra esta reelección. Y él nos dijo, hay irregularidades, serias irregularidades, pero no se puede hablar de fraude. Entonces, ante eso, ya CONFIEP asumió otra actitud, ¿no? Bueno, señor Fabri, muchas gracias. Nos ha ganado el tiempo. Gracias, Fernando. Regresamos, amigos, con el señor Toyama para tratar el tema laboral. No se vayan. Conexión Económica.